Video tutorial. Descripción univariada por el profesor Omar Barriga. Buenas. En este primer taller voy a introducir un software particular para análisis estadístico que es bastante popular en el mundo de la ciencia social, que es el SPSS. SPSS significa, o es el acrónimo para Statistical Package for the Social Sciences, por lo tanto está diseñado para científicos sociales, que a veces les complica un poco el trabajo con los números, así que es un programa relativamente amigable. Ciertamente hay muchos softwares estadísticos en el mercado, muchos que son de muy buena calidad. En realidad yo soy de la opinión de que uno debería usar el software que encuentre más ameno. En este caso el SPSS yo lo uso mucho, es muy bueno para todo lo que es administración de bases de datos. En lo personal hay otros softwares que me gustan un poco más para hacer análisis, pero efectivamente al fin y al cabo todos estos softwares, el 99% de las cosas que hacen, lo hacen de básicamente la misma manera. Entonces, vamos a empezar por abrir en pantalla el SPSS. La que tengo aquí es la versión 15 de SPSS para Windows, que tiene la gran ventaja de que está disponible con un muy buen archivo de ayuda en castellano. Se toma un tiempo en iniciar. Una vez que inicie el SPSS, lo que voy a hacer es abrir una base de datos que yo preparé para esta sesión, que son datos de la encuesta de caracterización nacional socioeconómica, es decir, la encuesta CACEN, para el año 2006. De toda la encuesta nacional, yo he seleccionado exclusivamente aquellos datos pertenecientes a la provincia de Concepción. Bien, cuando uno abre el SPSS aparece este cuadro de diálogo. Yo simplemente lo voy a cerrar porque el SPSS funciona esencialmente como cualquier otro software en base a Windows con los menús. Cuando uno abre SPSS se darán cuenta, por lo que ven en pantalla en este momento, que en realidad se abren dos ventanas diferentes. Una es la ventana en la cual se presentan todos los datos que vamos a estar trabajando y el otro es la ventana en la cual se presentan los resultados de los análisis que vamos a hacer. Por ahora voy a minimizar la pantalla de resultados y me voy a quedar con lo que es la pantalla del editor de datos, como le llama el SPSS. Yo puedo efectivamente ir al menú de archivos, aquí dice abrir, y voy a seleccionar abrir datos. Como en cualquier sistema de Windows, me aparece una ventana o un cuadro de diálogo que me permite seleccionar el archivo con el que voy a trabajar. En este caso particular son los datos de la encuesta CACEN 2006 de la provincia de Concepción. Ahora, yo he seleccionado un subconjunto de datos para no trabajar con la base entera. Ustedes podrán ver la estructura de la base de datos es muy parecida a una base o una planilla en Excel, en la cual cada fila representa un individuo encuestado y cada columna representa una variable en la base de datos. Ustedes podrán ver que aquí hay dos pestañitas abajo que dice vista de datos y vista de variables. La vista de datos es la planilla con los datos propiamente tal y la vista de variables es una página en la cual se nos presenta el nombre de la variable. Este es el nombre preciso que usa SPSS para identificar diferentes variables. Luego hay un conjunto de elementos que tienen que ver esencialmente con la administración interna del software, sobre las cuales yo no me voy a detener, pero sí me voy a detener en esta columna que dice etiquetas, que es esencialmente una explicación un poquito más larga del nombre de la variable. Por ejemplo, E1 corresponde a la pregunta de la encuesta ¿sabe leer y escribir? ESC, por ejemplo, corresponde a escolaridad. Estas etiquetas son muy importantes porque cada vez que nosotros llevamos a cabo un procedimiento con cada una de estas variables, en la salida del SPSS, en vez de entregarnos este nombre relativamente corto, nos da la información con estos nombres de variables o estas etiquetas como título.
En la columna del lado aparecen los valores. Ustedes podemos ver, por ejemplo, que en región yo puedo marcar aquí esta celdita y aprieto este botoncito con los 3 puntos y me arroja precisamente el significado de cada uno de los códigos que están en la base de datos. Ustedes recordarán que yo había dicho que la estadística esencialmente es el trabajo con información codificada en números. En este caso, por ejemplo, todos estos 13 valores corresponden a una región en particular. En este caso puntual, el número corresponde a la letra de la región en números romanos, con la excepción de la región 13, que es la región metropolitana. Podemos cerrar esto y ver, por ejemplo, la variable zona, en la cual los 2 códigos corresponden esencialmente a urbano y rural. Esto es lo que yo en algún momento había mencionado en la clase, que aparecen en lo que se llama el libro de códigos. Podemos seguir mirando, por ejemplo, en la etnia, tenemos 9 etnias diferentes, desde Aymara, Rapa Nui hasta Diaguita. El código 90 implica que no pertenece a ningún pueblo indígena, y el 99 implica sin dato, es decir, por alguna razón que no sabemos, dado la manera en la cual la CACEN codifica esto, pero por alguna razón ese dato no lo tenemos, o porque la persona no respondió, o porque no sabía, o porque el encuestador se le olvidó preguntar. Puede ser muchas razones, pero efectivamente no hay un dato. Ahora, como el número 99 implica que no hay un dato, hay que decirle al computador que efectivamente el código 99 lo reconozca como un dato perdido. Porque si yo no le digo eso al computador, el computador no sabe que el 99 debe ser tratado como dato ausente. Entonces, en esta columna de perdidos aparece efectivamente el 99 como código de dato perdido. En la pregunta de sabe leer y escribir, donde el valor 1 implica sí y el valor 2 implica no, el valor 9 es no sabe o sin dato, y como el 9 es no sabe o sin dato, entonces hay que poner el número 9 aquí en los datos perdidos. Finalmente, en la columna de medida, si nosotros marcamos aquí este valor de escala, vamos a ver que el SPSS nos entrega 3 niveles de medición. El nominal y el ordinal, que nosotros habíamos trabajado como categóricos, y las variables que son o intervalares o de razón, el SPSS los considera de la misma naturaleza y los denomina escala, que es lo que nosotros habíamos llamado variables numéricas. Bien, ahora vuelvo a la vista de datos y quiero mostrarle esencialmente 2 procedimientos básicos de descripción. El primero es los procedimientos gráficos y segundo, los procedimientos para obtener las medidas de tendencia central, de variabilidad y de forma que habíamos visto anteriormente. Como yo dije en una de las clases anteriores, los gráficos más comunes para nosotros son el gráfico de barras y el gráfico de histograma. El gráfico de barras se utiliza cuando las variables son discretas. El gráfico de histograma se utiliza cuando las variables son continuas. Apliquemos el procedimiento de gráfico de barras a una variable en particular. Vamos a hacer un gráfico de barras simple, vamos a definir las variables que me interesan y, por ejemplo, quiero hacer un gráfico de barras para la variable sexo. Marco la variable sexo en el lado izquierdo aquí y la traspaso a este cuadrito que dice eje de categorías. Luego puedo pedirle al computador que me represente el número de casos en esos gráficos o el porcentaje de casos. Yo normalmente trabajo con los porcentajes. Aceptamos y el computador se toma unos segunditos y me arroja el siguiente gráfico de barras. Podemos ver aquí que un poquito menos del 50% de la población encuestada son hombres y un poquito más del 50% son mujeres. Como en este momento solo puedo decir un poquito más y un poquito menos, si me interesa tener el detalle puntual,
yo puedo simplemente hacer doble clic sobre el gráfico y esto me abre una ventanita para modificar el gráfico. Y dentro de esas ventanitas hay una opción que me permite mostrar la etiqueta de datos, como dice aquí, que si yo marco esto, el computador me da la oportunidad de poner en alguna parte dentro de la barra el dato puntual. Entonces aquí yo marqué una posición en la parte superior de la barra, le digo al computador que aplique el cambio, luego cierro esta ventanita y ustedes pueden ver que en mi gráfico ahora aparecen los valores puntuales. 48,01% son hombres y 51,99% son mujeres. En el caso de una variable numérica, nosotros lo que utilizamos es el gráfico de histograma. Lo voy a hacer con la variable de escolaridad porque escolaridad es, al menos teóricamente, una variable continua. Aunque es posible que efectivamente nosotros tengamos o 5 o 6 años de escolaridad, el concepto subyacente es continuo. Entonces vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, bajamos aquí a histograma y vamos a ver un cuadro de diálogo muy parecido. Vamos a encontrar la variable de escolaridad, la vamos a ubicar aquí donde dice variable y vemos también una opción aquí para mostrar la curva normal. Lo que hace el computador es toma la media y la desviación estándar, que son los elementos centrales para definir la forma de la curva normal, y sobrepone la distribución de la curva normal por sobre el gráfico de histograma. Aceptamos y el computador nos arroja este gráfico. Como podemos ver, sí parece ser medianamente normal. Aquí a mano derecha el computador nos arroja la media y la desviación estándar o la desviación típica de esta variable en particular. Al igual que en el caso anterior, nosotros podemos hacer doble clic sobre el gráfico y eso me permite entrar a modificar el gráfico. Por ejemplo, yo puedo hacer doble clic sobre las barras y hacer algo tan simple como, por ejemplo, cambiar el número de barras representados. Marcamos la opción personalizado y cambiamos el número de intervalos, por ejemplo, a 5 intervalos. Aplicamos este cambio y verán cómo ahora el histograma está representado por 5 barras en vez, o 5 columnas en vez de el número de columnas anterior. Noten por favor que al hacerlo con 5 barras se nota bastante más la forma normal de la distribución de lo que se notaba con el número anterior de barras. Al cerrar esta ventanita de modificación, ahora en mi página de salida aparecen los cambios que yo había realizado. Ustedes verán que, al igual que en cualquier sistema de Windows, uno utilizando el botón derecho, uno puede abrir un menú flotante, como le llaman, que permite copiar los objetos. Esto me permite literalmente copiar el gráfico tal cual como está en pantalla y después pegarlo a un documento de Word o de PowerPoint, cualquier otro tipo de software que quisiera usar. Esta es una de las razones por la cual es tan importante usar bien las etiquetas, porque el uso de las etiquetas hace que cuando aparezca el gráfico, aquí por ejemplo en la parte inferior, en vez de que aparezca ESC, que es la manera como el computador internamente denomina la variable escolaridad, aparece efectivamente la palabra escolaridad. Quiero mostrarle un detalle puntual que me parece importante que está en el menú Datos, que es que la encuesta Kaizen, como intenta representar la población chilena, a cada persona le asigna un número de personas representadas por ese encuestado. Ese valor, por ejemplo, una persona encuestada puede representar a 53 chilenos diferentes. Si nosotros miramos la base de datos propiamente tal, nosotros podemos ver que aparecen aquí estos factores de expansión. Es decir, esta primera persona entrevistada representa 201 personas diferentes. Esto tiene que ver mucho con el sistema de muestreo. Ahora,
Por defecto, el SPSS me entrega los resultados ponderados. Sin embargo, si yo quiero eliminar esa ponderación, bajo la opción de datos hay una opción de ponderar casos y ahí yo puedo simplemente decir al computador que por favor, me dice el estado actual, los casos están ponderados por la variable EXPP, expansión provincial, pero yo puedo marcar no ponderar los casos y aceptar, y en ese caso los resultados que me arroje el computador van a ser bastante diferentes. Es decir, en vez de mostrarme los datos de las 756.036 personas representadas en esta base de datos, el computador, si pido ahora que me haga el histograma de nuevo, me va a arrojar el N total de personas efectivamente encuestadas, que en este caso es 8.510. Noten también que tanto la media como la desviación típica o la desviación estándar han cambiado. Bien, ahora vamos a las medidas de tendencia central, de variabilidad y de forma. En realidad, lograr esos datos es extremadamente simple con el SPSS, porque están todas disponibles en los estadísticos descriptivos y más particularmente en el procedimiento de frecuencias. Ustedes pueden ver que al apretar frecuencias me aparece un cuadro de diálogo en el cual yo puedo definir, por ejemplo, la variable que quiero analizar, y el computador me va a arrojar una simple tabla de frecuencia para la variable sexo, por ejemplo. Fíjense que el computador me arroja el número de casos válidos y el número de casos perdidos, la frecuencia de cada uno, el porcentaje de cada uno, el porcentaje válido de cada uno y el porcentaje acumulado. Todos elementos que habíamos visto anteriormente. En el caso de una variable ordinal, como podría ser, por ejemplo, no sexo, que es nominal, pero sí la variable nivel educacional, ustedes verán cuando apriete esto que la variable nivel educacional es efectivamente ordinal, en el sentido de que representa categorías ordenadas, desde sin educación formal, básica incompleta, básica completa, hasta técnica o universitaria completa. Noten que en este caso en particular hay un total de 10.937 personas encuestadas, pero el dato sobre el nivel educacional de estas personas está solamente para 8.510. Es decir, aquí la diferencia entre el porcentaje y el porcentaje válido es claramente evidenciada. Bien, si volvemos a este cuadro de diálogo de frecuencias, también podrán ver que aquí abajito hay un botoncito que dice estadísticos. ¿Okay? Si apretamos estadísticos, vamos a ver que nosotros le podemos pedir al computador medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, medidas de dispersión o variabilidad, la desviación típica, la varianza, el valor mínimo, el máximo, la amplitud, que es el rango, la diferencia entre el mínimo y el máximo, las medidas de distribución, de forma, como yo les había llamado, la asimetría o la kurtosis, y también los valores percentiles. El SPSS no arroja los valores del rango intercuartílico. Sin embargo, si nosotros le pedimos al computador que arroje los cuartiles, entonces nosotros podemos calcular sobre la base de esos cuartiles, restando el cuartil inferior del cuartil superior, podemos calcular el rango intercuartílico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar una variable cuantitativa, numérica, como es, por ejemplo, la variable escolaridad, y le voy a pedir al computador que me arroje todos los estadísticos que necesito. Los cuartiles para poder calcular el rango intercuartílico, la media, la mediana y la moda, la desviación típica y la varianza, y los valores de asimetría y de kurtosis. Continúo. Ahora, también le voy a dejar al computador que me muestre la tabla de frecuencias. Yo podría obviar la tabla de frecuencias si quisiera.
También este mismo procedimiento me permite generar algunos gráficos. No lo voy a hacer en este momento porque ya mostré cómo eso se puede hacer. Entonces acepto y el computador me arroja la siguiente información. Me arroja los estadísticos, el número de casos válidos, el número de casos perdidos, me arroja la media, la mediana y la moda. Es decir, en promedio, las personas de la comuna o la provincia de Concepción tienen 9,86 años de escolaridad. La mediana, el valor que divide la distribución en dos partes iguales, es de 11. Y la moda, el valor que más ocurre, es de 12 años. Eso no debería sorprender. La varianza, la distancia al cuadrado promedio entre cada caso y la media es de 19,16. Y la desviación típica o la desviación estándar es de 4,4. Noten también que hay un leve sesgo negativo, es decir, que la cola hacia la izquierda es un poquito más larga que la cola hacia la derecha, pero que esa asimetría es relativamente leve. Por ende, para todos los fines prácticos, esta variable la podríamos tratar como si fuese normal. También la distribución es un poco platicúrtica, con un valor inferior a 0. Y finalmente aquí están los cuartiles. El percentil 50 es la mediana, 11 u 11, y el cuartil inferior es 7 y el cuartil superior es 12. Es decir, 50% de los casos en mi distribución están entre 7 años de escolaridad y 12, 25% está por arriba de 12 y 25% está por abajo de 7. Finalmente, el computador me arroja la tabla de datos. Podemos ver que efectivamente 12 es la categoría modal. Y también podemos ver que el computador me arroja porcentajes reales, es decir, en la cual esta frecuencia es dividido por 10.937. Pero también el computador me arroja porcentajes válidos, en la cual estas frecuencias son divididas por 8.510 personas que efectivamente respondieron a esa pregunta. Esas 8.510 corresponden al 77,8% del total de las personas. Como pueden ver, obtener datos descriptivos básicos, tanto gráficos como numéricos, con el SPSS es bastante simple. Quiero aplicar, simplemente para mostrarles este procedimiento de frecuencias con una variable que yo sé que es altamente sesgada, para que vean cómo se da eso. Voy a utilizar la variable de ingreso ocupacional. Voy a apagar el mostrar las tablas de frecuencias porque cada nivel de ingreso hasta el peso aparecería en una lista diferente, por lo tanto sería una tabla de frecuencia muy grande y poco útil. Pero le voy a pedir también al computador que me arroje este famoso histograma con la curva normal para ver cómo se comporta ingreso de ocupación principal. Aquí están los resultados. La variable tiene el dato solamente para 3.720 personas. Esas serían las personas que efectivamente tienen una ocupación y están ganando algún ingreso. Lo que quiero rescatar aquí es esencialmente el valor de la asimetría, 11,9. Eso demuestra un sesgo extremadamente pronunciado y nos dice que esta distribución para nada puede ser tratada como una variable normal. Si observamos el histograma, casi no se puede ver porque son valores muy pequeños, pero hay personas con niveles de ingreso extremadamente altos que hacen que la cola de la distribución sea muchísimo más largo hacia la derecha que hacia la izquierda. Esto significa que si yo quisiera utilizar la variable de ingreso de ocupación principal para un análisis estadístico más avanzado, esta variable no cumple con el criterio para el uso de técnicas paramétricas de normalidad. Por lo tanto, habría que llevar a cabo algún tipo de transformación para lograr esa normalidad antes de aplicar la técnica correspondiente.